3, 2, 1, acción. Buenas noches, profesor Carlos. ¿Nos podría explicar cómo se originó el fenómeno de la informalidad comercial? Claro, a ver, ese es un tema bastante complejo, ¿no? Que de una u otra forma describe la actual situación, no solo económica, sino social, incluso, por qué no decirlo, política de nuestro país. El fenómeno de la informalidad tiene sus orígenes a partir de la crisis del petróleo, que se da más o menos a principios de la década del 70, cuando ocurre que el precio del barril del petróleo pasa de los $6 o $7 en promedio a costar 40 o 42 dólares, lo cual constituye un impacto bastante negativo para las economías latinoamericanas. Y lo que permite demostrar ello es que el Estado, o los estados latinoamericanos, porque el caso no solamente es en el Perú, tienen una ineficiencia en la respuesta y en la acción de poderles proporcionar una posibilidad de inserción a un mercado económico, laboral activo, que obviamente producto de la crisis económica se va a ver impactado de manera negativa. Ante esta situación tan ambigua, la gente genera un propio espacio porque necesita alimentarse, porque necesita mantener a sus familias. Por consiguiente, un primer punto sería que la informalidad no es que surja por consecuencias directas de un desplazamiento migratorio, sino básicamente por un tema económico, cuya evidente consecuencia fue el impacto negativo que se tuvo a partir de la subida, exponencialmente hablando, del precio del barril del crudo de petróleo, ¿no? Y como tú bien sabes y ustedes saben, el petróleo mueve todo el sistema productivo, porque es lo que mueve no solamente la industria, sino que además todas las vías de comunicación y todo el tema de abastecimiento comercial, alimenticio, lo cubren todas las ciudades. Entonces, al subir el costo del precio del petróleo, sube por consiguiente el costo de vida, sube la canasta básica familiar, y eso hace que la gente desesperadamente busque una posibilidad de trabajo. Al respecto, Hernando de Soto, en su libro El otro sendero, menciona que justamente estos informales van a constituirse posteriormente y muchos años después en una suerte de pioneros del capitalismo peruano, ¿no? Era una teoría que en la década del 80 era incluso entendida como negativa, porque decían que Hernando de Soto estaba proponiendo y promoviendo el tema de la informalidad, pero mira qué tanta razón tenía de Soto, porque resulta que finalmente estos señores que en su primer momento tuvieron que salir a una calle o tirar un plástico en la pista y ponerse a vender ropa, comida o lo que fuera, o sea, en principio se especializaron, y muchos de ellos luego con los años formalizaron negocios, y mucha de esa formalización del negocio le ha dado un nuevo impulso a la economía. Hay una teoría con respecto a todo esto, que incluso el tema del éxito económico del Perú, en parte todo el tema agroexportador que tiene, es por el empuje de los informales que ahora son formales. Pero resulta de que al dejar de ser formales, otros pasaron a ser informales. Y el problema fundamental es que el Estado no ha hecho mucho para que esos informales tengan los mecanismos adecuados para poder ser formales, porque cuesta mucho ser formal. Entonces, una persona que tiene de pronto una cajita donde vende caramelos y galletas y lo que puede en buena cuenta, y con lo cual trata de mantener a su familia, no puede pagar los costos para poder formalizarse. Y eso obviamente hace de que el Estado no lo considere como un sujeto económico de cambio, ni mucho menos tributario. ¿Me dejo entender? Entonces, como no es eso, entonces pasa a ser parte de la informalidad. El problema es que son varios. El problema es que se hace un grupo, o sea, se hace un número importante que de una u otra forma evaden responsabilidades de impuestos. Eso es lo que de una u otra forma encierra este fenómeno de la informalidad. Yo particularmente creo de que, y dadas las preguntas que tú me haces, que ustedes me hacen, que en principio hay una conjugación de episodios muy marcados en el constructo social peruano. El primero es el tema migratorio, el segundo es el tema de la informalidad, el tercero es la crisis internacional que afecta y empuja estos fenómenos. Pero imagínate un país como el nuestro en la década del 70, con un fenómeno de informalidad cada vez más creciente, con el fenómeno del petróleo y el crecimiento impresionante que va a haber con respecto a la deuda interna y externa, en un periodo de gobierno militar, y luego
recuperamos el tema democrático, estamos en un gobierno democrático, tenemos 2 experiencias de gobierno democrático, porque tienes a Belaúnde y tienes a García, que son los que van a gobernar durante 10 años, pero sin embargo no logran resolver ni el problema de la informalidad, ni el problema económico, porque vamos a terminar cerrando el año 90 con 2.400% de hiperinflación. Y no solamente con ello, sino que además con mayor cantidad de informales. Entonces, la apuesta a futuro que tiene el Perú a partir de la década del 90 es una apuesta bastante crítica, porque se encierra en medidas económicas que tienen que empujarlo necesariamente a tomar una nueva posición dentro del accionar económico mundial, lo que lo va a llevar necesariamente a aplicar las políticas neoliberales que todos en la actualidad conocemos y que a la larga nos ha servido mucho, porque tenga presente, por ejemplo, que en la actualidad los libros de economía se están volviendo a reescribir, porque sencillamente no se entiende cómo es que el Perú durante 12 años, que ya son 12, tiene un crecimiento económico sostenido. Y eso implica que obviamente hemos salido de un problema crítico que teníamos a inicios de la década del 80, que miramos de una manera decidida al futuro, pero donde definitivamente el Estado tiene que participar. Si el Estado no participa, este rollo va a seguir siempre. Y vamos a seguir hablando de la informalidad, y vamos a seguir hablando de los marginados, y vamos a seguir hablando de los desplazamientos y de la gente que no es considerada como parte de un Estado. Porque mientras no se cierre el círculo entre el Estado y la sociedad a partir de un divorcio existente que existe, entonces no se van a cerrar las cosas ni los grandes desafíos que tiene el Perú como país, como, no sé, pues constructo social mirando futuro, ¿no? Solo para culminar el tema, la informalidad, la pobreza, lo que ahora nos cierne a todos y que nos preocupa muchísimo, que es, por ejemplo, el tema de la violencia interna que tenemos, la inseguridad ciudadana, son temas críticos, son temas que transversalmente recorren nuestra historia social, pero lo rico de nuestro país y lo maravilloso de ser peruano, como decía Basader, es que a pesar de tener muchos problemas, tenemos muchas posibilidades. Así que justamente ahí está nuestra riqueza. Mira tú, los que eran informales en la década del 70 hoy están formales. Date una vuelta por Gamarra y mira las experiencias y descubre ello. Y el que recoge mucha información de eso es Rolando Arellano. Así que ahí también tienes una posibilidad de poder revisar algún material sobre lo que él ha escrito. Muchas gracias, profesor Carlos. Muchas gracias. Se pasó. Corte.